Voy a compartir pantalla. Muy bien. Presentación. Ya. Según lo que me comentó el ingeniero Vargas, ustedes se quedaron en propiedades de la arena, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? ¿Qué dicen al respecto? Ya, seguro es de aquí, ya. Vamos a empezar entonces con las propiedades de la arena, ¿ya? ¿Qué características debería tener la arena? ¿Para qué nos sirve este tipo de propiedades? Podemos hablar primeramente de la refractabilidad, la plasticidad, la cohesión, la permeabilidad, facilidad de moldeo y proporcionar el acabado superficial. Son conceptos nomás, ¿no? Los primeros cuatro son más importantes que nosotros tenemos que saber, ¿no? A ver, ¿qué dicen de la refractabilidad? A ver, Nelson Condori, ¿a qué se refiere la refractabilidad? ¿Estás ahí? ¿Vas a pasar clases? ¿Te encuentras ahí? Sí, no. Nelson, primera llamada. Nelson, ya, no respondes en un tiempo más. No creo que pases clases, ¿no? Ya, entonces tenemos que hablar de estas propiedades para poder entender, digamos, qué es importante al momento, digamos, de hacer un diseño, ¿no? La refractabilidad, ¿no? La refractabilidad es la capacidad de soportar cargas térmicas, ¿no? No es lo mismo que un ladrillo refractario, ¿sí? Entonces, soporta grandes cargas térmicas, esto debido a la colada, ¿no? Al material fundido. Entonces, a la vez, evita que también no contamine por desmoronación la arena a la colada, ¿no? O al metal vertido, ¿no? Entonces tienen que aguantar esta refractabilidad, esta propiedad, por lo menos a 1400, 1500 grados centígrados, ¿no? Entonces esa es la propiedad. La plasticidad, casi su nombre nos indica, ¿no? Plasticidad. Entonces, esta nos ayuda a poder configurar diferentes geometrías de piezas, ¿no? Entonces, esa propiedad muy característica de la plasticidad que está, digamos, asociada tal vez con un aglomerante, ¿no? También está en función, como les dije hace rato, del aglomerante, la cantidad, ¿no? Y también podemos hablar de la cohesión. La cohesión es una propiedad de resistir el aplastamiento, ¿no? Bajo un esfuerzo de compresión. Entonces, la cohesión, la plasticidad y la refractividad es bien importante, ¿no? Si hablamos de la permeabilidad, pues la permeabilidad es la capacidad de poder evacuar gases. Si hablamos de la arena, va a poder evacuar gases sobre sus, sus granos, ¿no? Pasando por sus granos, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque de esta forma nosotros evitamos defectos en las piezas, ¿no? Bueno, eso que les quede bien en sus cabezas. Refractabilidad en la parte térmica, plasticidad nos ayuda a diferentes geometrías, la cohesión, esfuerzos a la compresión, aplastamiento, permeabilidad, la evacuación de los gases, ¿no? Y facilidad de moldeo, claro que digamos, tienen que ser, ¿no? También proporcionar el acabado superficial adecuado. Eso ya depende de nuestra arena que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí podemos hablar de todo lo que hemos dicho más antes, ¿no? Dice la refractabilidad. El sílice, el grano grueso, soporta mayor calor que uno fino.
propiedad de la arena a resistir de altas temperaturas. Esto es, digamos, relativo, ¿no? Si tenemos un grano fino, vamos a obtener mayor calidad. Si tenemos un grano grueso, menor calidad, ¿no? Entonces tiene que estar en un intermedio en la cual tiene que soportar estas temperaturas, ¿no? Para materiales ferrosos, 1260, para fundiciones grises, 1400, y aceros, 1430, ¿no? Aquí también podemos hablar tal vez de los aceros aleados, también puede ser, ¿no? Eso igual lo podemos encontrar bastante bibliografía en internet, ¿no? La plasticidad, ¿qué nos dice? Es la propiedad, esta propiedad es necesaria para configurar diversas geometrías con la finalidad principal de poder conseguir satisfacer la funcionalidad de las piezas y por otro lado ser eficiente con la cantidad de material usado, ¿no? Entonces, obtenemos piezas relativamente complicadas, ¿no? Eso nos ayuda, digamos, a plasticidad. La cohesión, dice, es la propiedad de una arena a resistir aplastamiento bajo esfuerzo de compresión. Depende del tiempo de trabajo de banco y porcentaje de humedad, dice, ¿no? Entonces, nosotros al compactar nosotros nuestro molde, nuestro modelo y poder crear la cavidad, entonces nosotros hacemos un esfuerzo de compresión, ¿no? Entonces, tiene que tener esa característica de que todos los granos puedan, digamos, comprimirse para poder crear esa cavidad, ¿no? Entonces no tienen que desmoronarse cuando nosotros sacamos el modelo, ¿no? Nos podemos dar cuenta de esto, antes que siga hablando, que es un modelo, que es un molde, que es una cavidad. Sí, ¿Alguien? Inge. La mayoría, ¿sí? Molde, cavidad, modelo, entendemos, ¿verdad? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien, entonces podemos seguir entonces. Entonces, la cohesión, digamos, es esa propiedad, ¿no? Aquí tenemos un equipo, bueno, universal, se puede decir, que nos puede ayudar, digamos, a medir el grado de cohesión. Entonces, la cohesión está en función igual a la resistencia de corte en el ensayo, ¿no? ¿Qué dice acá? Dice, el compactador universal de probetas puede ser usado para preparar una muestra de arena de 50 milímetros por 50 milímetros, dice, ¿no? Y para determinar la compactabilidad de la arena del moldeo, ¿no? Preparada. La muestra de la arena estándar se utiliza en diferentes pruebas. Dice, podemos utilizar para la permeabilidad, que más adelante lo vamos a ver, compresión referida a la cohesión, ¿no? Entonces, y al corte, dice, ¿no? Entonces, este equipo nos puede dar todos esos valores que, digamos, están estandarizados para que tenga esa propiedad una arena, ¿no? Y también hablamos del tiempo de trabajo de banco, ¿no? El tiempo de trabajo de banco, entonces, es cuando nosotros compactamos, ¿no? La arena contra el modelo. Y también tenemos que tener el porcentaje de humedad en cuenta, ¿no? Cuánta agua tiene que tener la arena, ¿no? A ver, aquí tenemos otro equipo. Dice máquina universal de ensayos electrónica, dice, ¿no? Entonces dice, la máquina universal de ensayos electrónica se usa para determinar las propiedades de resistencia de las probetas de arena ligadas con arcilla o químicamente, ¿no? Un brazo se mueve horizontalmente y aplica una presión sobre una probeta de arena hasta el máximo. Una vez que se alcance la máxima resistencia, la prueba está completa, ¿no? Entonces, a partir de esto podemos obtener diferentes valores de compactación, ¿no? Entonces nos va a indicar esta máquina. Aquí tenemos el brazo igual, ¿no? Entonces, tal vez es necesario tener ese tipo de máquinas cuando tenemos una producción un poco más elevada, ¿no? Tal vez piezas que realmente son caras, complejas también, ¿no? Cohesión, también podemos hablar del tiempo de trabajo de banco, ¿no? Entonces, para poder nosotros hacer el moldeo, el compactado, más o menos, si realizamos un compactado de 5 minutos o tal vez un poco más, nos va a dar una resistencia al cortante, o sea, va a tener una buena resistencia nomás de 1 newton sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces está en función del tiempo de trabajo que nosotros le vamos a realizar al molde, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Podemos tener otra gráfica para otro tipo de arenas, ¿no? Entonces más o menos es la idea, ¿no? Le dedicamos más tiempo, entonces vamos a tener un poco más de resistencia.
Podemos hablar igual del porcentaje de agua, ¿no? Es importante tener en cuenta, si tenemos gran porcentaje de agua, podemos tener tal vez una resistencia de 1, ¿no? Entonces, si tenemos menos, tal vez va a ser menos, ¿no? Si tenemos tal vez muy elevado porcentaje de agua, por ejemplo, a 8, entonces mi resistencia va a ser muy baja. Entonces, tiene que estar en un estándar, ¿no? También podemos calcular el porcentaje de la humedad con esta fórmula, dice, ¿no? Porcentaje de humedad está en función del peso de la arena húmeda menos el peso de la arena seca, dividido entre el peso de la arena húmeda, ¿no? Por 100%. Entonces, tenemos que estar tal vez en este rango, ¿no? Dependiendo a la cantidad de arena que tenemos y a la mezcla. Seguimos hablando del porcentaje de humedad. También tenemos este equipo para poder medir la cantidad de humedad. Dice, ¿no? El analizador de humedad se usa para determinar el contenido de humedad de arena verde y otras materias primas usadas durante la fundición. Bueno, se colocan tantos de grano, se utiliza tal vez un halógeno, no me acuerdo que utilizan esto, pero podemos obtener, digamos, el porcentaje de humedad, ¿no? Entonces, como les digo, esto depende de la fábrica en la que estemos trabajando, ¿no? Si tal vez es una fábrica pequeña, entonces no creo que utilicemos esto, ¿no? Lo vamos a hacer tal vez a medida, ¿no? Según experiencia tal vez y realizando unos pequeños cálculos, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Al igual, ¿no? La arena igual tiene arcilla, hemos dicho, ¿no? Es importante igual determinar la cantidad de arcilla porque esto igual va a estar en función para obtener las propiedades de permeabilidad, de cohesión y también de refractabilidad, ¿no? Entonces, más que todo la permeabilidad, ¿no? Tenemos que garantizar que los gases escapen también, ¿no? Entonces, este es otro equipito. Igual pueden, digamos, buscarlo en internet para ver cómo funciona, ¿no? Dice, arenas para moldeo, ¿no? Hemos hablado de la permeabilidad que está en función de la densidad del agua, el contenido de arcilla, y también tenemos aquí un índice de fineza de la sílice, ¿no? Entonces, tenemos el índice de la fineza. Dice, el índice de fineza dice que está en función de esta ecuación. Dice, R1 y R2 son los pesos de las arenas retenidas en los respectivos tamices expresados en porcentaje, dice, ¿no? Y M1 y M2 son multiplicadores correspondientes. Todos son los factores M1 y M2 que tenemos en una tabla, ¿no? Entonces, ese tipo de, de experimentos para obtener el índice de fineza los realizan generalmente los ingenieros civiles, ¿no? Entonces, ellos están expertos y capacitados para poder realizar ese tipo de finezas. Nosotros lo vamos a ver rara vez, ¿no? Pero como estamos en el área de fundición, tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se trata de un equipo como este, en la cual vertimos la arena, entonces esto lo va a cernir cada vez más, ¿no? Lo cernimos, lo cernimos, lo cernimos, y por debajo en el fondo podemos encontrar, digamos, el material que es más grueso, ¿no? Entonces, cada cernidor, cada tamiz, como dicen también, tiene, digamos, una finura de malla, ¿no? Que podemos observar que es más fino, menos fino, más grande y más grande, ¿no? Entonces, este equipo de esa forma lo utilizan, ¿no? Y para esto, nosotros tenemos tablas, ¿sí? Estas tablas para poder utilizarlas, ¿no? Entonces, el grado de finura lo tenemos, digamos, por los tamices, digamos. Un tamiz es número 6, tiene una abertura de malla de 3.36, ¿no? Y un factor de índice de finura de 3. Entonces, ese factor de índice de finura, nosotros lo podemos encontrar acá, es M1, ¿no? Y R2 va a ser el grano que sea tamizado, va a ser, ¿no? Entonces, tenemos ese valor, lo podemos hallar con, este valor lo hallamos, digamos, con esta máquina, ¿sí? Y el factor, ya les dije, ¿no? Y al final tenemos R1 más R2 más R3, entonces va a ser la sumatoria de todos los granos, ¿no? Entonces vamos a tener aquí un porcentaje en granos. De esa forma podemos obtener tal vez el índice de fineza, ¿no? Lo estoy explicando a grandes rasgos. Esto tiene, digamos, su aplicabilidad. Hay muchas páginas tal vez, en YouTube igual pueden encontrar ese tipo de ejercicios. No es muy complicado, ¿no? Bueno, en conclusión de este índice de fineza,
se trata de que el índice de fineza tiene que estar en un rango más o menos, ¿no? Para el tema de fundiciones. Tiene que estar en un rango aproximadamente de 30 a 50%. Entonces, tenemos que trabajar en ese rango. También existe este permeámetro, ¿no? En la cual igual nos indica el índice de fineza. Lo podemos encontrar el AFS, que su sigla significa índice de fineza, como lo hemos visto en las tablas, ¿no? Tamiz AFS. Entonces, nos dice el experimento que utilizamos tal vez una probeta de 50 por 50. El permeámetro determina con facilidad el aire que pasa a través del material poroso, ¿no? Hemos hablado de la permeabilidad y también el índice de fineza. Entonces, van de la mano, ¿no? Entonces, encontramos de esta forma cuánto es el índice de fineza con esta máquina, ¿no? Lo pueden buscar igual. ¿Qué más? Clasificación de las arenas. Tenemos arenas naturales y arenas sintéticas, ¿no? Las arenas naturales lo encontramos en su hábitat natural, ¿no ve? Entonces encontramos en ríos, tal vez lo encontramos en quebradas, ¿no? Y igual lo venden esto en lugares donde los ingenieros civiles o los albañiles pueden, digamos, comprar, ¿no? Pero hay que hacer, digamos, un tratamiento aparte de esto, hay que llevarlo a un tamiz para obtener, digamos, granos un poco más pequeños, ¿no? También podemos hablar de las arenas sintéticas, ¿no? Estas arenas sintéticas ya son con aglomerantes, ¿no? Los aglomerantes son para poder ayudar en el tema de permeabilidad, compactación y también refractabilidad, ¿no? ¿Qué dice? Los aglomerantes minerales, por ejemplo, tenemos la arcilla, la bentonita, el silicato de sodio, el cemento y el yeso, ¿no? Entonces, con eso podemos trabajar como aglomerantes minerales. Por otro lado, tenemos los aglomerantes orgánicos, ¿no? Entonces, serían las harinas, almidones, dextrinas, azúcares, resinas naturales y sintéticas, ¿no? Entonces, son los tipos de aglomerantes que más se utilizan, ¿no? Las arenas sintéticas. Las arenas sintéticas también encontramos en diferentes, ¿no? Arenas con arcilla, arenas con cemento, arenas con silicato de sodio, arenas de cromita, arenas de olivino y arenas no bake. ¿Ya? Entonces podemos trabajar con ese tipo de arenas, ¿no? Cada uno tiene, digamos, su costo, puede tener su aplicabilidad también y también su tratamiento, ¿no? Arenas sintéticas. Se puede subclasificar también las arenas sintéticas en arenas verdes, arenas con secado superficial y arenas con secado completo. Las arenas verdes no es por su color que dice que es verde, ¿no? Son las arenas que encontramos tal vez húmedas y también que están, digamos, con sus aglomerantes, ¿no? Por eso se indica que son arenas verdes. Bueno, y tienen sus porcentajes, ¿no? Digamos 25-1, digamos, en la mezcla, ¿no? Arenas con secado superficial. Estas arenas con secado superficial lo hacen mediante un soplete, la cual obtenemos, digamos, un poco mayor, digamos, de la disminución de la humedad, ¿no? Entonces, la parte que es la unión del molde en la cavidad, podemos llegarlo a hacer un soplete y también en los exteriores, ¿no? También podemos hacer un secado completo mediante hornos, ¿no? Entonces, tenemos tres diferentes clasificaciones de la arena con arcilla, ¿no? Bueno, un poquito más de esto. Lo secamos, digamos, la arena para poder, más que todo, obtener resistencia, ¿no? Entonces, si tenemos grandes piezas, la arena verde no va a poder aguantar ese tipo de cargas, ¿no? Entonces, tenemos que tal vez hacer un secado completo, un secado superficial, ¿no? Arenas con cemento, dice. Arenas de sílice que se utiliza como aglomerante. Se requiere, dice, un curado con el uso del dióxido de cloro, dice, ¿no? Entonces, aquí no utilizamos, que se llama el agua para poder mezclar, ¿no? No se utiliza el agua, se utiliza chorros de dióxido de cloro que producen una reacción tal vez de secado, ¿no? Entonces, esto bastante nos va a ayudar en el tema de la cohesión, ¿ya? Arenas con silicato de sodio. Bueno, aquí tenemos la composición, dice, ¿no?
La arena sílice puede ser una cantidad cualquiera, ¿no? El silicato de sodio debe ser un 4% de la cantidad de sílice, o sea, una proporción de 24:1, ¿no? Entonces, por esa forma podemos obtener las arenas de silicato de sodio, ¿no? Entonces, también nos dice que igual se utiliza un gaseado de dióxido de carbono entre 20 a 80 segundos a una presión de 1.4 a 3.5, ¿no? Entonces, de esa forma podemos utilizar. De igual forma, igual podemos obtener aquí diferentes propiedades, ¿no? Es que todo podemos nos puede ofrecer esto un poco más de cohesión que los demás, ¿no? Continuamos a ver. Arenas sintéticas, arena de cromita, dicen, ¿no? Entonces, arena especial para la fabricación de corazones, dicen, ¿no? Entonces, tomen bien en cuenta esto, ¿no? Fabricamos corazones con arena de cromita. Bueno, y moldes, digamos, sometidos a altas temperaturas durante la fusión. Esto sería tal vez para los hierros fundidos, ¿no? Que están más a alta temperatura. Dice, aplicación a todo tipo de aleaciones, sobre todo piezas de aleaciones como cromo o cromo-níquel y aceros de manganeso. Entonces, dice, es una arena menos reactiva que el sílice con óxido de manganeso, por lo que se reducen los problemas de calcinación, ¿no? La arena de cromita proporciona alta resistencia a la penetración del metal. Entonces, tenemos esa parte que es alta resistencia y también tenemos alta refractabilidad, ¿no? Aquí podemos encontrar un catálogo de arena de cromita, ¿no? Hace rato hemos hablado del índice de finura, ¿no? Fineza. Entonces, aquí encontramos esta, ¿no? Está entre 45 a 55. Entonces nos dice que es para fundición. Perfecto, lo podemos utilizar, ¿no? Pero tenemos que igual estudiar todos estos contenidos, ¿no? Deberían encajar tal vez en un rango, ¿no? Arena de olivino. ¿Qué dice la arena de olivino? Dice, es una arena especial para la fabricación de corazones, dice entonces. Igual, olivino para corazones, el de cromita igual para corazones, entonces, ¿no? Y tenemos aquí sus diferentes características, ¿no? Nos dice no presenta peligro de silicosis, dilatación lineal térmica muy baja, alta resistencia, choque térmico, mejor refractabilidad, alta resistencia a penetraciones de metal fundido, disponibilidad en diferentes granulometrías. Entonces, podemos encontrar esto en el mercado, ¿no? Arenas de olivino. Arenas no break, dice, autofraguantes, dice. Entonces, estas arenas no se, bueno, se endurecen bastante rápido utilizando tal vez un catalizador, un aglomerante y un catalizador, ¿no? Entonces, evitamos que estos sean horneadas gracias al catalizador y al aglomerante. Entonces estos tipos de arenas son más secas, más duras, dice. El endurecimiento y la fundición son la vida del banco y el tiempo de desfondeo. Entonces, es más fácil desfondeo tenemos esas arenas autofraguantes, ¿no? Y esas arenas autofraguantes lo podemos, digamos, encontrar de esta forma, ¿no? Ya, digamos, depende de cada química que utilizamos para las arenas autofraguantes. Podemos encontrar tal vez el grado, digamos, de refractabilidad, tal vez el de cohesión, el de permeabilidad, según los componentes químicos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, aquí, digamos, el silicato de sodio lo podemos encontrar de esta forma, ¿no? Un Coldex, tal vez, o tal vez sin Sinotherm, ¿no? Entonces, o un gama de resinas, tal vez. Bueno, son las gamas de resinas. Bueno, de esta forma podemos seleccionar tal vez unas arenas autofraguantes, ¿no? Aquí podemos observar igual un catálogo que es el de PIPSA, ¿no? Este catálogo igual, nosotros tenemos que tener en cuenta que trabajamos con este material que dice arcilla, arena shell, arena sílica. Entonces, nuestro rango de trabajo que hemos dicho es de 50, tal vez aquí nos encontramos, tal vez aquí, no creo que sea aquí tal vez, ¿no? Entonces, posiblemente, no digo que no también. Aquí otro catálogo podemos observar el de CISA, ¿no? Entonces tenemos para arena de fundición, el grado de finura lo podemos encontrar tal vez por este lado. Dice 45, 50, 45, 55, de 5, ¿no? Dedicadas para fundición, arenas para fundición. Entonces, estamos por buen camino, ¿no? De igual forma tenemos que igual estudiar todo esto, ¿no? Para poder comprender mucho mejor. El moldeo.
Nosotros te hemos hablado igual, ¿no? Si conocemos el molde, si conocemos la mazorota, otra vez lo vamos a recalcar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el corazón, que nos ayuda, digamos, a que el fluido no pueda llegar a este sector. Entonces, aquí tenemos una cavidad, bueno, un, un hueco, puede decirse en forma vulgar, ¿no? Un hueco. Cuando obtenemos la pieza, vamos a tener un hueco. La mazorota, digamos, va a ser, digamos, como un alimentador a la cavidad, en la cual nos va a ayudar a que la mazorota tenga los defectos y no tenga el defecto la pieza que nos interesa, ¿no? Aquí tenemos igual el bebedero, que lo llama el depósito tal vez, descanso de la colada, dice, y los canales de alimentación serían eso, ¿no? Canal de entrada. Cavidad tenemos todo esto, corazón, la mitad de la caja por acá, la otra mitad, y tenemos en esta parte una sujeción, puede ser por tornillería tal vez, ¿no? Entonces de esa forma se configura más o menos el molde. Aquí tenemos diferentes modelos igual, ¿no? Que se pueden utilizar. Tal vez se utilicen cerámicos, yesos, o tal vez podemos utilizar en aceros, ¿no? También de esta forma en aceros. Las cajas, ¿no? Las cajas pueden ser de madera o pueden ser de aceros aleados, ¿no? Entonces, esto está en función a lo que queremos fabricar, ¿no? Entonces, si fabricamos unas piezas que son relativamente complejas y caras, entonces sería muy confiable invertir tal vez en moldes de acero, ¿no? Entonces, así también nos evitamos, digamos, el recambio de cajas, ¿no? Bueno, si hacemos unas piezas que son comunes tal vez y para poder competir en el mercado, podemos utilizar las cajas de madera, ¿no? Que son más económicas que el acero, ¿no? Entonces está en función de lo que ustedes van a realizar, igual y en función de en dónde van a trabajar, ¿no? La producción es buena, entonces utilizamos acero. Bueno, para el moldeo aquí encontramos igual un ejemplito que está en el libro, en la cual nosotros obtenemos una pieza, ¿no? Una pieza, lo dibujamos en SolidWorks, AutoCAD, Inventor, CATIA, no sé, en cualquiera de estos. Entonces vamos a obtener plantillas de corazones, ¿no? Estas plantillas de corazones lo vamos a imprimir o lo vamos a moldear, vamos a obtener cavidades en esta caja de cartón, ¿no? Entonces vamos a obtener el modelo gracias a esas cajas de cartón. Vamos a obtener un modelo que son mitades de corazones pegadas, ¿no? Entonces vamos a obtener este tipo de modelos. A partir de eso, nosotros vamos a obtener, podemos hacer también el diseño del bebedero, la mazarrota y la caja de moldeo, ¿no? Entonces podemos esto imprimir, tal vez oprimir o, bueno, colocar, ¿no? Para que podamos crear la cavidad en el molde superior, también en el molde inferior, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos ya unir los dos moldes y poder obtener la pieza, ¿no? Entonces, de esa forma se trata, ¿no? El moldeo en carcasa, igual de la misma forma hemos visto los modelos de carcasa que se encuentran en el libro, ¿no? Han debido leer igual, ¿no? Pues, ¿qué dicen los modelos en carcasa? Dicen, ¿no? Entonces, para el modelo en carcasa tenemos un molde que tenemos aquí en la parte de arriba, en la cual tiene, tal vez está hecho en material de materiales ferrosos o puede ser de aluminio, ¿no? Entonces, el trabajo de esto es, digamos, calentar este molde, que es de aluminio aproximadamente, lo calentamos a unos 300 grados, después lo recubrimos, bueno, por debajo vamos a tener una arena con resina tal vez termofija, en la cual esto lo tenemos que calentar mucho más antes y luego lo vamos a volcar, ¿no? Entonces, como esto está caliente y esto tiene, digamos, tiene resina termofija, esperamos unos 20 segundos, a lo mucho tal vez, o depende también del tiempo, en la cual vamos a obtener tal vez una delgada capa, como vemos acá, de unos 5 o 10 milímetros aproximadamente en función del tiempo, ¿no? Entonces ya tenemos aquí esa delgada capa. Lo mismo, bueno, esta parte puede ser esta parte, ¿no? De la cáscara. Y la otra parte puede ser también la misma de la cáscara. Entonces, de la misma forma se obtienen las dos partes, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros podemos tener, como vemos aquí, las dos cáscaras, ¿no? Que es que la derecha y la izquierda, ¿no? Entonces, al final, nosotros tenemos que unir las dos mitades
y ponemos, digamos, en la caja con arena, ¿no? Esto nos ayuda, digamos, a tener un poquito más de calidad de fundición, ¿no? Entonces, tenemos el moldeo de cáscara. El siguiente es un poco clásico igual a esto, ¿no? Es utilizado bastante, es el modelo de yeso, ¿no? Entonces, utilizamos yeso, la cual nosotros podemos sacar igual, ¿no? El moldeo con yeso, ¿no? Entonces, no hay mucho que decir de esto, ¿no? Del moldeo de yeso, solo que se mezcla, digamos, con lo que conocemos, ¿no? Con agua, después podemos obtener se vierte igual el acero fundido sobre el molde, ¿no? Lo que podemos tal vez rescatar de esto es que no tiene buena permeabilidad, ¿no? Entonces, como es yeso a comparación de la arena, no tiene buena permeabilidad, entonces vamos a tener algunos defectos tal vez de porosidades, ¿no? Entonces, pero podemos nosotros maquinar ese tipo de defectos, ¿no? Entonces, está en función de lo que queremos obtener, ¿no? Tal vez no queremos obtener buena calidad, entonces, tal vez con un lijado, un torneado, podemos solucionar esto, ¿no? Siguiente es el moldeo cerámico. No, el moldeo cerámico. ¿Qué nos dice el moldeo cerámico? Nos dice, digamos, tenemos un molde en la cual nosotros vamos a vertir lodo sobre este molde. Entonces vamos a sacar una impresión de molde verde, en la cual nosotros tenemos que secarlo o, digamos, quemarlo, como vemos en la figura, y, digamos, calcinar todo lo que se pueda consumir, digamos, por el quemado, ¿no? Entonces, esto igual, de la misma forma obtenemos piezas con bastante calidad, ¿no? El compactado. Hemos hablado un poquito del compactado mucho más antes, ¿no? Hemos dicho que el compactado nos ayuda, digamos, a que no hayan desmoronamientos de la arena, ¿no? Entonces, lo hemos hecho manual igual, o también lo podemos hacer mediante una prensa, ¿no? La prensa tal vez es tipo que es plana, nos ayuda a que tengamos una mejor cavidad con el modelo, ¿no? Entonces, ese tipo igual tenemos por acá, que es como dientes, ¿no? Entonces, nos ayuda a que la arena no se pueda salir por un lado. De pistones igual. Podemos tener aquí tal vez un cigüeñal en la cual los pistones se van a mover. Entonces va a ocasionar que se compacte bien la arena, ¿no? Tenemos igual aquí de aire a presión. Tal vez aquí tenemos un neumático, inflamos, entonces comprimimos la arena, ¿no? Entonces vamos a tener un mejor compactado. Entonces vamos a tener una mejor cohesión, ¿no? Pero no nos olvidemos de la permeabilidad también, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aquí los corazones igual, ¿no? El corazón igual que la fundición se obtiene mediante unas cavidades, ¿no? Entonces vertimos el material y podemos tener el corazón, ¿no? Podemos tener igual corazones de madera de este tipo, ¿no? Entonces no es muy complicado obtener el corazón. El corazón puede estar instalado o ensamblado de diferentes formas, ¿no? Entonces podemos obtener el corazón que es pasante sobre la cavidad, ¿no? Y se apoya sobre estos, ¿no? También tenemos por este lado, el lado derecho, tenemos el corazón que más o menos tenemos un soporte y también tenemos, esos soportes va a ayudar a que el corazón no se pueda dislocar, digamos, no pueda bajar, ¿no? Ese soporte ustedes lo conocen, estimados estudiantes, ¿han escuchado de esto? De los soportes de corazones. ¿De qué No, material está hecho? Es nuevo, ¿no? Sí, no, tal vez. sí, el libro lo menciona, pero la verdad no sé de qué están hechos. Eh, Tal vez hay que ser un poco intuitivo de esto, ¿no? Si el líquido lo vas a vertir, digamos, por un lado, aquí no tiene esto, ¿no? Entonces eso tiene que fusionarse con el líquido igual que está fusionado, que está a altas temperaturas. Entonces, esto seguramente y obviamente tuviera que ser del mismo material que vamos a vertir el material, ¿no? El material fundido. Entonces, nos ayuda a que el corazón permanezca en su lugar, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Si tenemos otro material tal vez que es de otro tipo de fusión, entonces no va a ser compatible con nuestra fundición.
aquí podemos tener un defecto por enfriamiento, ¿no? Bueno, al poder unir, digamos, ya todo el ensamble, el corazón va a estar en su lugar, vamos a diseñar la mazarota, vamos a tener los bebederos, los canales y la sujeción, ¿no? Entonces, a partir de todo esto ya podemos vertir el material fundido y obtenemos, digamos, este tipo de piezas, ¿no? Claramente podemos aquí analizar que tenemos el bebedero ya solidificado, los canales de alimentación, la mazarota, lo dicho, y la pieza, ¿no? La mazarota podemos observar que podemos encontrar los defectos de contracciones localizadas, ¿no? Aquí vemos que es la diferente calidad, podemos observar de la mazarota y la pieza final, ¿no? Cuando al final ya tenemos que utilizar tal vez un maquinado, cortar, cortar y cortar, y poder obtener, digamos, la pieza con un acabado relativamente bueno, al parecer de acá se ve en esa foto, ¿no? ¿Qué más? Criterios de diseño para el moldeo, dice, ¿no? Está en función de la cantidad de la pieza a fabricar. Entonces, si vamos a crear un modelo tal vez que va a ser, digamos, si vamos a fabricar tal vez muchas piezas, con la fundición, entonces nuestro modelo tiene que ser tal vez resistente, ¿no? Tiene que resistir todas las piezas que vamos a poder fabricar, ¿no? Al igual, ¿no? El acabado final de la pieza está en función igual, ¿no? Del modelo, entonces depende de la pieza que vamos a obtener, nuestro modelo tiene que ser, digamos, tal vez de acero, ¿no? O de aluminio, para tener, digamos, un acabado mejor que el de madera, tal vez, ¿no? De igual, ¿no? El acabado está ligado con la precisión dimensional, ¿no? Porque no es lo mismo hacer con un carpintero o con una máquina CNC, ¿no? Igualmente está en función de la geometría de la pieza, ¿no? Entonces, mejor hacerlo con CNC, ¿no? Si tenemos una geometría complicada, ¿no? Y también del tipo de material, madera, aluminio, acero, ¿no? Acabados finales de la pieza sobre metales. Los sobremetales, podemos hablar un poquito de los sobremetales, es cuando nosotros obtenemos una pieza ya solidificada, pero a esta pieza nosotros tenemos que darle, aparte, un maquinado, más o menos de esta parte, como esto. Baja, bueno, va recto el maquinado, baja una grada y se va, ¿no? Pero nosotros en la fundición vamos a obtener todo este perímetro. ¿Por qué decimos, digamos? ¿Por qué podemos obtener y no podemos hacer esto, ¿no? De esta forma que sea la cavidad o el modelo. No podemos hacer de esta forma porque vamos a debilitar la arena, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo de esta forma recta y bajando para no debilitar la arena y tampoco no tengamos unos modelos bien complejos, ¿no? De igual forma, aquí tenemos en esta parte, que es la forma de la pieza, tenemos aquí un grado de inclinación, ¿no? Si se puede apreciar bien. Entonces, este grado de inclinación lo llaman el ángulo de salida, ¿no? Y toda la parte achurada que podemos ver son los sobremetales. Entonces, este detalle y ese detalle no lo podemos realizar en arena, ¿no? Es más complicado hacerlo. Vamos a realizar un modelo. Entonces, tiene que tener, tal vez, depende de la pieza, las características de la pieza, la geometría, este ángulo de salida, ¿no? Nosotros al poder, digamos, retirar el modelo, el ángulo de salida nos va a ayudar a que la arena no se desmorone, ¿no? No se caiga. Entonces, eso nos ayuda, ¿no? De igual forma tenemos aquí igual otro tipo de sobremetales, ¿no? También no podemos crear esta forma de hélice o de rosca en la arena, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo recto. Y al final someterlo tal vez esta pieza a un torneado o tal vez a un estamos hablando de los ángulos de salida igual, ¿no? Entonces, los ángulos de salida van a estar particularmente entre 1 y a 5, digamos, aproximadamente, ¿no? Entonces, en estos casos se da, de todo en 1 y 2 se da los ángulos de salida, ¿no? Nos vemos en este modelo donde se encuentra el ángulo de salida, ¿no? Se encuentra en esta parte, ¿no? Al poder extraer el modelo, entonces la arena no se va a poder quebrajar, desmoronar,
o tal vez tener un defecto, ¿no? Y así vamos a poder obtener una cavidad buena, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta bien los ángulos de salida. Los márgenes de contracción. Entonces, cada material, hemos dicho, cuando se enfría la pieza, entonces se contrae un poco menos que la cavidad, ¿no? Para fundiciones en gris tenemos una contracción de 0,7 a 1. Para que nos interese, digamos, el aluminio de 1,2 a 1,4. Acero de 1,4 a 0 a 2,0. Entonces, hay que tomar bien en cuenta esto en el diseño, ¿no? Del moldeo. ¿Qué más? En esta parte igual podemos encontrar un modelo en la cual tenemos esta característica en esta parte, negra. ¿No ve? ¿Qué nos dice esto? Este es un exceso de material, ¿ya? Cuando nosotros imprimimos tal vez en la arena, ese exceso de material se va a representar en esta parte. Entonces, ese exceso de material nos crea un asiento, en la cual ese asiento nos va a servir para que nosotros podamos introducir o ensamblar el corazón, ¿no? Así vamos a tener, digamos, una pieza hueca por dentro, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta ese tipo de excedentes para poder colocar los corazones, ¿no? Aquí tenemos igual otro tipo de modelos, igual para que se puedan asentar los corazones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tipo placa, para que tengamos una placa de corazón. O tenemos un corazón en forma cilíndrica, ¿no? Tipos de modelos. Están igual en función del material, pueden ser de madera, plásticos y metales, ¿no? También pueden ser los modelos sólidos, divididos o con placa de acoplamiento o sobre placa superior e inferior, ¿no? Casi serían lo mismo los dos, ¿ya? Entonces hablemos de los modelos. Este modelo que es sólido es un poco más fácil de extraer, ¿no? No podemos encontrar mucha complicación en ese tipo de modelos. Entonces, la cavidad no se va a desmoronar, vamos a tener un mejor acabado con respecto a esto, ¿no? Los modelos divididos. Bueno, cuando tenemos piezas más complejas, tenemos que tener modelos, digamos, divididos, porque nos va a ayudar, digamos, a poder contrarrestar, bueno, a poder solucionar ese tipo de geometrías, ¿no? Entonces nos obliga a tener ese tipo de modelos, en la cual igual tenemos que tener mucho cuidado al poder extraer ese tipo de modelos, ¿no? Aquí podemos tener un jalador o dos jaladores tal vez para que podamos extraer verticalmente, ¿no? Y no podamos arruinar la cavidad. También tenemos el modelo con placas de acoplamiento, ¿no? Entonces, esta placa, digamos, nos garantiza que podamos evitar tener una mesa de trabajo, ¿no? Entonces, eh, hemos visto, ¿no? En los modelos divididos, que cuando impregnamos tal vez la primera cara, tenemos que hacerlo sobre una mesa de trabajo, ¿no? La otra igual sobre otra mesa de trabajo. Entonces, con ese tipo de modelos evitamos esa mesa de trabajo, ¿no? Entonces, obtenemos mayor calidad y podemos extraer la placa fácilmente, ¿no? Entonces, podemos hacer el diseño de la mazarota, el veredero, todo lo demás, ¿no? Es un poquito, es una mejora, digamos, del modelo dividido, ¿no? Pero también está en función de la pieza que queremos obtener, ¿no? No todo es modelo de placas, ¿no? Hay que ver, digamos, en las características. Selección del material dice igual, está en función de la cantidad de producción, ¿no? Cuánto queremos obtener. Creo que ya esto ya hemos visto. Bueno, cuántas piezas vamos a obtener con ese modelo, ¿no? Tal vez se va a desgastar con el tiempo, dice, ¿no? Tiempo de uso. O tal vez va a ser compleja también el modelo, ¿no? Entonces, podemos seleccionar tal vez una pieza de acero torneado en CNC, ¿no? También de la precisión, si tenemos tal vez una pieza que es de automóvil, tiene que tener buena precisión, ¿no? Y propiedades tecnológicas como tal vez la resistencia, digamos, a altas temperaturas y a la oxidación tal vez. En realidad, tantas temperaturas no está sometido. Más que todo sería el desgaste, ¿no? El desgaste. Y aquí tenemos los modelos que, bueno, en realidad se usan poco, pero se están usando los modelos de madera, ¿no? Tenemos una biela, una cruceta, una cámara de compresión
de compresión de gas, de un compresor, y tenemos por esta parte una dirección de un automóvil, ¿no? Entonces, estos están hechos como modelos de madera. De igual forma tenemos en esta parte los modelos en aluminio, ¿no? Entonces, la característica de esto es que tenemos buena calidad y también tenemos que es más liviano, ¿no? Sabes que el aluminio es más liviano, entonces podemos tener un modelo mucho más grande, ¿no? Entonces, este tipo de modelos nos ayuda en la mejor manipulación y también un acabado muy bueno. Métodos de fabricación. Bueno, hemos hablado hace rato, ¿no? De los métodos de fabricación. Pueden ser manuales por los carpinteros, artesanos, que nos dan también buena calidad, ¿no? Y son más económicos, pero hay un pero ahí, ¿no? Demoran más tiempo, ¿no? Entonces, demoran más tiempo, pero son más baratos que los métodos que vamos a ver a continuación. También otros métodos de convencionales como el arranque de viruta, ¿no? Están involucrados las máquinas como hacer el torno o la fresa, ¿no? Entonces, es un poquito más caro, pero tenemos mejor calidad. Y por último, tenemos el proceso CAD-CAM CNC. Es un proceso más automatizado, tenemos mayores calidades, el control tal vez mediante, digamos, diseño asistido por computadora de nuestro modelo y los maquinados correspondientes, ¿no? Entonces, a esto también se incorpora el proceso del modelado, el modelo por las impresoras 3D, ¿no? Pero hay que tener en cuenta tal vez ahí su calidad, ¿no? Bueno, aquí podemos observar igual el modelo asistido por computadora, ¿no? En la cual nosotros tenemos que dibujar la pieza en SolidWorks, AutoCAD, Inventor, NX tal vez, en lo que vean, digamos ustedes, ¿no? En lo que maneja mejor. Hacemos el modelo, este tipo de placas, entonces esto lo llevamos a SurfCAM, MasterCAM, cualquier tipo de programas que es compatible, la cual hacemos la exportación a este tipo de programas de SolidWorks y empezamos, digamos, a hacer, digamos, la selección de herramientas para el mecanizado, también la programación de los códigos de simulación, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar aparte acá en los códigos, selección de herramientas y hacer la simulación del mecanizado, ¿no? Podemos encontrar en esta parte ya que tenemos la mecanización, ¿no? Entonces, de acuerdo a las herramientas, ¿no? Tenemos un tipo de herramientas para el acabado principal y para el final tenemos un tipo de herramientas, ¿no? Y podemos observar aquí, a partir de un material en bruto, este rectangular, y empezamos a mecanizar, ¿no? Tenemos por acá el refrigerante que tiene que igual trabajar. Entonces, ya en función de los códigos que hemos mandado, tienen que, digamos, salir una pieza, un molde con esas características, ¿no? Y aquí podemos apreciar, digamos, esta máquina torno de CNC. Tal vez lo pueden visitar o encontrar en el PETF que está en la capital Mustaris, kilómetro 8,5, si no me equivoco, ¿no? También tenemos en esta parte que es la fresa igual, asistida por computadora, ¿no? Hablamos del corazón un poco, ¿no? Hemos visto anteriormente cómo se diseñan los corazones, entonces decimos que los materiales involucrados son la arena de moldeo y las arenas sintéticas. Puede ser la arena de este mismo o arenas conglomerantes, pero tienen que ser este corazón es relativamente más bajo en humedad que las arenas que encontramos para el moldeo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Tenemos que diseñar el corazón, igual mediante SolidWorks, AutoCAD, hacemos la fabricación de la caja de corazones y hacemos el moldeo, ¿no? Entonces, de esta forma podemos conseguir el corazón, ¿no? Entonces, tenemos que tener, digamos, estas recomendaciones para el moldeo, ¿no? Tenemos cavidades interiores, evitar las secciones que sean desmontables, reforzar los modelos frágiles, evitar ángulos de salidas indeseables, ¿no? Estas son las recomendaciones que tenemos. Y aquí tenemos la caja de moldeo y de igual forma tenemos aquí el corazón, ¿no ve? Bueno, esa es la anterior imagen, igual lo hemos visto, ¿no? La caja de noyos. Entonces, noyos, corazón o macho, esos tres terminologías podemos utilizar para poder definir, ¿no? Aquí tenemos la cavidad del noyo, dice, que sería la cavidad del corazón, y el noyo, ¿no? Entonces,
quiten. De esa forma se pueden fabricar. Pero estos nollos también tienen que ser endurecidos. Hemos dicho que no son lo mismo que los materiales que encontramos en los moldeos, ¿no? Entonces tenemos procedimientos de endurecimiento, tenemos 4, ¿no? Entonces decíamos, el endurecimiento se realiza gracias al gas de carbono sobre el silicato de sodio. Para su extracción se utilizan ciertos aditivos, ¿no? Se utiliza el dióxido de carbono, se utiliza, ¿no? Ese dióxido de carbono se utiliza como líquido seguro para poder endurecer, ¿no? Entonces hemos visto anteriormente que el olivino y la cromita, con cemento también, se utiliza también el dióxido de carbono para obtener los corazones, hemos dicho más antes, ¿no? Igual en el video lo van a poder revisar eso. También dice, podemos utilizar resinas furánicas, ¿no? Entonces, resinas furánicas, ¿qué dice? El origen de este proceso se dio por el uso de aceite de linaza, requiriéndose aún el horneado, pero las resinas sintéticas eliminan el proceso de horneado. Entonces, tenemos endurecimiento gracias a estos químicos, ¿no? Entonces, endurecimiento en caliente, dice, ¿no? Entonces tenemos el endurecimiento en caliente por procedimientos de Kronig y de caja caliente, ¿no? Entonces se usa arena húmeda. Bueno, estos procedimientos lo van a tener que buscar en internet, es un poco largo, no podemos encajar en la clase para poder explicarlos, ¿no? Y finalmente tenemos el endurecimiento por arena líquida, ¿no? Entonces esta nos dice que esto es para grandes corazones, ¿no? Entonces nos favorece este endurecimiento por arena líquida. Es utilizada para corazones grandes. La arena es a base de silicato de sodio y el agente endurecedor es el silicato de calcio. Y este líquido se obtiene por agentes espumantes. El tiempo de desecado es de 25 a 40 minutos. Entonces son piezas relativamente grandes con los corazones. Bueno, estimados estudiantes, hasta aquí sería todo el tema de arena, moldes de fundición de arena. Mañana yo creo que van a terminar los demás capítulos del libro, que son moldes permanentes, tal vez, algún tipo de otros moldes. Y casi con eso estaríamos concluyendo, ¿no? Recordar, digamos, que la mayoría de estos temas estamos sacando del libro, inclusive ampliándolos más, ¿no? Entonces ustedes tienen la obligación de poder leer todo el capítulo del libro, ¿no? Para poder entender mucho mejor estos conceptos, ¿no? Entonces, estamos profundizando en algunos temas y rescatando, digamos, lo que podamos utilizar, digamos, en el medio, ¿no? Entonces, hasta aquí acaba la clase, estimados estudiantes.